Ok, hermano, vamos a entrar entonces a nuestro tema que tenemos preparado en esta noche. Muy bien, hermanos, vamos ahora a dar una breve introducción a nuestro tema. La última vez estuvimos estudiando Primera de Juan, capítulo 5, verso del 6 al 12, en donde estuvimos hablando acerca del testimonio de Dios. El testimonio divino que vimos en el versículo 6 sobre la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que vimos que hace mención acerca del agua, dando referencia al bautismo de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, y su sangre que representaba la muerte en la cruz. Y esto era el testimonio del Espíritu Santo, que es la verdad en lo que Él dice y en lo que es su verdadera naturaleza. También vimos el versículo 7, un versículo controversial, porque no aparece en los manuscritos originales de los escritos antiguos, pero varios textos bíblicos y en otra parte de la Biblia respalda lo que menciona este versículo 7, acerca de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que a la vez son uno. El Señor en su ministerio dijo: mi Padre y yo uno somos. El Señor, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma, dando de esa manera testimonio acerca de lo que es la naturaleza y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos en el 8 la palabra tierra, que tampoco no está en los manuscritos, pero obviamente en la tierra es donde se dan estos testimonios. El Espíritu dio su testimonio en forma de paloma, y en esta palabra escrita, el agua es el bautismo del Señor Jesucristo, y la sangre, su muerte en la cruz. No existe desacuerdo en la divinidad, sino armonía perfecta en su testimonio. Y vimos en el versículo 9 los testimonios en los juzgados, que son importantes, y mucho más el testimonio de Dios sobre su Hijo. Y en el versículo 10 vimos creer en el testimonio para que el creyente esté guardado en su corazón por medio de la fe. El no creer en Dios es rechazar el testimonio, y esto es una blasfemia en contra del Creador. Mucha gente del mundo, incluso religiosos, niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Y vimos en el 11, Dios puso la vida en su Hijo. Rechazar al Hijo es rechazar la vida. El testimonio de Dios no puede ser rechazado. De eso depende nuestra eternidad. Y en el 12 vimos, solo tienen vida solo los que tienen al Hijo de Dios. El rechazar al Hijo se excluyen a sí mismo. Los cristianos obviamente creemos en el Hijo de Dios, pero hay cristianos que se retiran de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo. Pierden la vida eterna y, como dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora el tema de esta noche, el pecado de muerte y el pecado no de muerte, basado en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 5. Dicen: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo resume el objetivo principal de la epístola. Mientras que el Evangelio de Juan fue escrito para que los hombres creyeran y fueran salvos, como vimos en Juan 20:31, esta carta fue escrita para que los que ya creen tengan plena seguridad. Juan siempre tiene esta característica de decir por qué escribe, así como escribió el Evangelio de Juan. Era para que tengan fe en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios hizo muchas obras, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí también nos da a entender que lo que se ha escrito es para que crean en el Hijo de Dios. Así que esta carta fue escrita para que el que ya cree tenga plena seguridad. La vida cristiana no debe ser una existencia de duda constante. A veces, hermanos, nosotros dudamos o
tenemos poca fe. Y eso, hermanos, no es a lo que el cristiano debe estar en esa situación, sino debemos, hermanos, nuestra fe crecer. Y este versículo dice que debemos tener plena confianza, porque es el escrito de alguien que dio su testimonio de haber conocido al verbo de vida, que es nuestro Señor. Bien, el uso del verbo saber indica una certeza absoluta. No es un espero tenerla, sino sé que la tengo. Así que esta seguridad no proviene de sentimientos subjetivos o emociones pasajeras, sino de estas cosas, la enseñanza y mandamientos expuestos en la carta. Al decir para que creáis, Juan exhorta a los fieles a no solo tener una fe inicial, sino a mantener y profundizar esa confianza en el Señor. La relación entre la obediencia y la seguridad. La seguridad de la que habla Juan está ligada a las pruebas presentadas en los capítulos anteriores. Por ejemplo, la prueba moral, que es la obediencia, la prueba social, que era el amor fraternal entre hermanos, y la prueba doctrinal, que es creer que Jesús es el Cristo. Hermanos, por lo tanto, entonces, el testimonio de Dios que el creyente puede saber porque confía en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Dudar de la salvación cuando se camina en la luz es, en cierta medida, dudar de la veracidad de las promesas de Dios. La seguridad de salvación no es una licencia para pecar, sino el resultado de una relación activa y obediente con Dios. Si uno camina en la luz, la sangre de Cristo limpia sus pecados y la palabra de Dios garantiza su destino eterno. Bien, hermanos, vamos ahora a ver 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza, nuevamente esta palabra, del griego parresía. Esta confianza implica una libertad de palabra o de nuevo. No es una presunción arrogante, sino la seguridad de que un hijo tiene acerca de su padre y se acerca confiadamente a él para pedirle. La Reina Valera de 1960 traduce el término como confianza, vinculando directamente con la vida eterna mencionada en el versículo 13. Ahora, esta confianza no nace del deseo humano, sino de estar en Él, en Cristo. Solo quien tiene una relación de pacto puede reclamar esta seguridad. La condición fundamental conforme a su voluntad. Este es el núcleo del mensaje y del tema que se está viendo aquí. Este verso advierte contra la idea de que la oración es un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque al pedir en oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Significa pedir lo que está revelado en su palabra. Si pedimos algo que la Biblia prohíbe o que nace de deseos puramente carnales, no estamos bajo esta promesa. Así que la oración no es un intento de cambiar la mente de Dios para que se ajuste a la nuestra, sino de someter nuestros deseos a los suyos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos deseos. Tenemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que deseamos que Dios nos dé. Pero Dios, al escuchar nuestra petición, Dios no va a cambiar o se va a adaptar a la mentalidad de cada uno de nosotros, sino más bien nuestra mentalidad se tiene que adaptar a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, a lo que Dios desea y a lo que Dios le interesa. En ese sentido es en la cual Dios oye. La voluntad de Dios es siempre lo mejor para el bienestar espiritual del cristiano. Él nos oye. El oír en este texto es una referencia que significa escuchar con favor o conceder la petición. No dice que siempre nos conceda la petición, sino que nos oye para concedernos o no, según lo que sea mejor para cada uno de nosotros. Nos contesta Dios según la voluntad suya. Nos da lo que más
necesitamos. Así que 1 Juan capítulo 5, versículo 14 es un llamado a estudiar la voluntad de Dios antes de orar. Si no conocemos su voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras, no podemos tener la plena confianza de que nuestras peticiones están alineadas con el propósito de Dios. Así que hay que valorar altamente el patrón bíblico. La oración debe ser respaldada por una vida de obediencia legal, moral, a los mandamientos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, entonces, estas son las referencias, las condiciones, las respuestas que nosotros podemos obtener a través de la palabra de cómo Dios nos puede oír, y es haciendo su voluntad. No la nuestra, sino la de Él. Vamos a ver 1 Juan, capítulo 5, versículo 15. Este versículo no es una referencia a lo que es que nosotros pedimos, lo que queramos, lo que deseamos, sino más bien, hermanos, lo que reside en lo que es el versículo 14 que vimos, hermanos, que establece la condición fundamental de pedir, es conforme a la voluntad de Dios. Aquí volvemos al punto de la confianza, de que de nosotros, hermanos, que tenemos para con Dios. Nosotros, hermanos, debemos siempre mantener nuestra confianza. ¿Y cómo mantenemos nuestra confianza en Dios? O la certeza de que Dios está de nuestro lado o que Dios está con nosotros. Obviamente, hermano, es cuando nosotros andamos de acuerdo a su voluntad. Ahí es donde uno siente la confianza. Cuando uno vive una vida según la voluntad de Dios. De ahí viene esa confianza. Esta confianza, hermanos, es para podernos acercar a Él con toda libertad y hacer nuestras peticiones, porque tenemos una relación cercana a Dios. El oír en este contexto no significa simplemente percibir un sonido, sino escuchar con favor. Si Dios oye, es porque la petición está alineada a su carácter y a sus mandatos. Ahora, la certeza del ya lo tenemos. La parte más importante del versículo es la afirmación de que sabemos que tenemos las peticiones. Así que la fe, como posesión presente, es la respuesta física o material que no ha llegado aún. El creyente posee la petición en el momento en que Dios la acepta. La respuesta es tan segura que el tiempo verbal se trata como una realidad cumplida. En pocas palabras, hermanos, Dios está atento a nuestras oraciones y si está de acuerdo a su voluntad, Él va a responder esta petición. Esta promesa para que aquellos que guardan los mandamientos y hacen las cosas que son gratas delante de Dios, como 1 Juan 3:22. Así que, hermanos, no se puede separar la eficacia de la oración de la fidelidad del que ora. Ambos van de la mano. Si hay una oración eficaz, es porque hay una fidelidad en Dios. Así que vemos que en 1 Juan 5:15 es el clímax de esta seguridad cristiana. Si el cristiano vive en obediencia, su voluntad se sincroniza con la de Dios. Por lo tanto, sus peticiones son escuchadas y por definición concedidas. No es que Dios se convierta en un siervo de nuestros deseos, sino que nosotros, al conocer su voluntad, pedimos lo que Él ya desea darnos. Por ejemplo, hermanos, hay un caso, ¿no? En 2 Corintios capítulo 12, verso del 7 al 10, cuando Pablo oró para que le quiten el aguijón en la carne. Dios oyó su petición, pero no le concedió. Dios, en su infinita sabiduría, Él dijo el por qué de esa manera Dios le oyó. Pero Dios es mucho más sabio que nosotros, por lo cual debemos aceptar su respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a Pablo? Bástate mi gracia. O sea,
Dios le garantiza que ya tiene comunión con él y garantizado su salvación. Por lo tanto, ese aguijón era para mantenerlo humilde al apóstol Pablo, por todas las revelaciones que él había recibido. Así que, hermanos, Dios a la hora de conceder o no desea conceder es porque Dios está usando su sabiduría y nosotros tenemos que aceptar. Pero, ojo, hermanos, lo importante es que Dios oyó nuestra petición y la última respuesta Él la da. Muy bien, hermanos. Así que cada uno de nosotros, si desea recibir algo de Dios, tenemos que ir y vivir de acuerdo a su voluntad, conocer su voluntad, conocer sus deseos, y que Él ahí va a oír nuestras peticiones. Pero si nuestros deseos son egoístas, son carnales, son materialistas, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, hermanos, Dios no va a prestar atención a ese tipo de oración. Ahora pasemos a 1 Juan capítulo 5 versículo 16. Aquí entramos ahora a un punto que está relacionado obviamente con el orar, interceder por alguien que está en pecado. Este pasaje no se refiere a una lista específica de pecados, sino a la actitud del pecador frente al arrepentimiento. Hermanos, yo le pregunto si habrán hermanos en la iglesia que no reconocen su pecado. Y no solamente que no reconocen, que no se arrepienten de su pecado. Se hacen de la vista gorda, cuando hablan, juzgan o condenan, no reconocen sus errores y no se arrepienten para nada. Ese es algo muy grave, algo anticristiano. Más está relacionado con la carne, con la arrogancia, con la soberbia y con el dominio. Hay gente que le gusta dominar a otras personas y le gusta le causa placer, mejor dicho. Al no reconocer su pecado, busca a alguien que tenga la culpa de su pecado. Hermanos, aquí vamos a ver el pecado que no es de muerte, no en esta primera parte. ¿A quién se refiere con el pecado que no es de muerte? Se refiere al cristiano que aunque peca por debilidad o error, mantiene un corazón sensible y está dispuesto a confesar y arrepentirse de sus pecados. Ese es el pecado no de muerte. En este caso, la oración del hermano es eficaz porque el pecador no ha cerrado la puerta a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce su pecado. ¿Por qué? Porque el hermano que ora por el hermano que ha caído en pecado, pero este hermano no ha cerrado a la gracia de su corazón, a la gracia de Dios, no se ha encerrado en sí mismo, más bien reconoce y acepta, hermanos, la oración va a llegar a Dios y va a perdonar, Dios va a perdonar el pecado de aquel hermano, porque lo reconoce, acepta, y la oración por intercesión por ese hermano llega a Dios y Dios la acepta. Ahora veamos el pecado de muerte. El pecado del cual la persona rehúsa arrepentirse. Ese es el punto principal. Porque de pecar todos pecamos de alguna u otra manera. El problema está en no arrepentirse. ¿Eso qué significa, hermanos? Cuando uno no se arrepiente, está en rebelión. Está en contra de Dios. Es una rebelión abierta, hermanos, cuando uno no se arrepiente. ¿Por qué? Porque el pecado está relacionado con Dios y su corazón está endurecido. Así que no es que el pecado sea imperdonable por su naturaleza, sino que el individuo rechaza el único camino a la vida.
Yo cuando leí este versículo pensé que aquella persona cometió el peor de todos los pecados y era imperdonable. Pero no se refiere a eso, sino se refiere a la actitud de no reconocer, de no arrepentirse de su pecado. Hay hermanos que tienen ese tipo de actitud, de no reconocer y de no arrepentirse y se cierran así, hermanos. Y si uno como cristiano se da cuenta de eso y ora a Dios por aquel hermano que está en esa situación, ¿qué dice la palabra aquí? Bueno, pues el arrepentimiento y la confesión son necesarios, hermanos, para poder obtener el perdón de pecados. Como dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre debemos orar por nuestros hermanos y también por sus pecados para que Dios les perdone. Pero la oración no sustituye el arrepentimiento del pecador. O sea, nosotros podemos orar, pedir, pero si aquel hermano o hermana no se arrepiente, entonces, hermanos, no está optando por la salida que Dios da a través del arrepentimiento. Dios concede vida, restauración, hermanos, en una respuesta a la intercesión cuando el pecador responde a la influencia de la palabra. Tenemos una responsabilidad individual y el contexto de lo que es la apostasía. Así que aquí estamos viendo el pecado de muerte. Y este pecado de muerte es aquel que se comete a mano alzada, con soberbia y pleno conocimiento. O sea, deliberadamente comete este pecado, hermanos. Si un hermano se aparta totalmente y pisotea la sangre de Cristo, la oración de él tiene un límite. O sea, nuestra petición está limitada por el no arrepentimiento del que cometió el pecado. ¿Por qué no pedir? Juan está diciendo eso. Juan no prohíbe en realidad terminantemente orar por tales personas, sino que no obliga ni garantiza resultados. Por eso es llamado el pecado que es de muerte, porque no quiere arrepentirse. La oración de un tercero no puede anular el libre albedrío de quien ha decidido rechazar a Dios. Estos no solamente dejan la fe en Cristo, sino que también ahora se oponen fuertemente a Él. En la Biblia hay algunos textos que nos habla acerca del pecado de muerte, como Hebreos 6:6, y dice, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, hermanos, caen nuevamente. ¿En qué? En pecado. Y no se arrepienten de su pecado. Y al hacer esto, ¿qué están haciendo? Están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y poniéndole en vituperio. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermanos. O sea, es un pecado así, adrede, a propósito, pero sin tener remordimiento, sin que sienta algo, nada. No quiere cambiar. Así que la diferencia no radica en la gravedad del acto, hermanos, sino en la condición del corazón. Por ejemplo, una mentirita blanca, ¿será un pecado de muerte? No. Quizás alguno diga, no, eso no es grave. Ahora, un asesino, ¿será pecado de muerte? Hermanos, la gravedad, ¿no? Digamos, la mentira no parece tan grave. El asesinato sí parece algo grave. Ambos son graves para Dios. Pero para el punto de vista humano, puede ser que el asesinato sea más grave que la mentira. Pero sabe una cosa, hermanos, siempre le he dicho esto en los evangelismos y enseñanzas que he dado,
que ¿cuál fue el primer pecado que entró a este mundo? ¿A través de qué tipo de pecado? La mentira. Y fue a través de la mentira, hermanos. Y así comenzó. Y se extendió el pecado, ¿no? Multiplicándose como los más terribles y aberrantes que hay. Pero, hermanos, la gravedad no es el acto, sino en la condición del corazón. No penitente, no arrepentido, no querer reconocer su pecado. Así que el pecado de muerte es aquel que corta la conexión con la fuente de vida, porque el pecador ha decidido permanecer en él, haciendo que la intercesión de los demás sea ineficaz frente a su obstinación. Muy bien, hermanos, entonces ese es el pecado de muerte. Vamos a ver ahora el siguiente versículo, versículo 17, la universalidad del pecado. Toda injusticia es pecado. Está hablando de manera general, universal. La primera cláusula establece una norma absoluta para evitar el descuido moral. Cualquier desviación de la rectitud es pecado, hermanos. No importa si el acto parece pequeño o insignificante ante los ojos humanos. Si no es justo, es una transgresión a la ley de Dios. Esto me recuerda al libro de Santiago que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Juan escribe esto, que para nadie piense que como existe un pecado no de muerte, el pecado en general puede tomarse a la ligera. Aquí ya vemos el otro extremo de esta situación, el pecado no de muerte. Alguien puede pensar de que tiene la carta abierta para pecar y no le pasa nada, o sea, no está condenado. Hay un término que usan los teólogos, el antinomianismo. ¿Qué es eso? Que es algo opuesto al legalismo. El legalismo intenta ganar la salvación por medio de las obras. El antinomianismo ignora la necesidad de la santidad en la conducta, siendo ambos extremos opuestos que la teología bíblica suele condenar. Por ejemplo, ¿qué dice aquel que piensa de esta manera del antinomianismo? Bueno, pues como ya soy salvo, Dios me ama. Mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. O sea, como recibió la salvación ya, bueno, pues ya lo tengo y no importa cómo viva de ahí para adelante. Ya obtuvo la salvación. Este era el estilo de vida de los gnósticos, que Juan estaba combatiendo a la iglesia, porque eran personas que decían que tenían comunión con Dios, pero era mentira. Que eran personas que buscaban pues el conocimiento superior y que salían con ideas raras, fantasiosas. El punto, hermanos, es de que el estilo de vida de ellas era del mundo, ¿no? Juan ya lo dijo anteriormente en otros versículos. Estos gnósticos eran hermanos, pero se llenaron su mente de filosofías humanas y crearon su propia teología, en realidad. Y de ese tipo de teología era contraria a las enseñanzas de los apóstoles. Y eso lo querían enseñar a la iglesia. Y Juan se opone a eso. Así que Juan los combate. Algunos pueden pensar que por gracia soy salvo, entonces puedo vivir como quiera. Pablo también lidió con ese tipo de pensamientos en la iglesia. Por ejemplo, ¿no? En Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo tuvo que lidiar también con este tipo de ideas. O sea, si no hubiera habido pecado en el mundo, la gracia nunca hubiera venido a este mundo. O sea, el Señor para darnos el perdón de pecados. Entonces, algunos concluyen, entonces vamos a seguir pegando más para que venga más gracia. Esa era la manera de pensar, ¿no? Del otro extremo.
Así que el pecado, no de muerte versus de muerte, es vital aclarar que se refiere a la actitud del pecador. El pecado de muerte no es un acto específico como el asesinato, sino una condición del corazón de la persona no arrepentida. Entonces, se refiere al pecado por la cual el individuo se niega a arrepentirse. Si una persona rechaza persistentemente la verdad y no desea el perdón, no hay más sacrificio que pueda cubrirlo mientras permanezca en ese estado. En el contexto de la epístola se asocia con los falsos maestros que negaban que Jesús vino en carne, porque ellos pensaban que Jesús o Dios no puede tocar la materia, sus ideas raras que tenía, y que Jesús fue una especie de espíritu fantasma que vino a este mundo. El rechazar la fuente de la vida, el resultado inevitable es la muerte espiritual. Jesús es la fuente de la vida. Así que el pecado, hermanos, no de muerte, cometido por el cristiano, al ser confrontado o al sentir convicción, está dispuesto a confesar y a arrepentirse. Como vimos, hermanos, en el versículo 16 menciona que podemos pedir por él. Dios otorga vida al hermano que peca, pero mantiene su espíritu contrito gracias a la intercesión de Cristo. Por ejemplo, dice 1 Juan capítulo 2, versos del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Así que, hermano, la diferencia no radica en la cantidad de maldad en el acto, sino en la respuesta del pecador ante Dios. El pecado no de muerte encuentra remedio en la sangre de Cristo a través de la confesión. El pecado de muerte es fatal porque el individuo ha cerrado la puerta al único medio de salvación, que es a través del arrepentimiento. Vamos ahora a pasar a 1 Juan, capítulo 5, versículo 18. Muy bien, hermanos. El concepto de no practicar el pecado. La palabra clave aquí gramatical está en el tiempo verbal del griego original, presente continuo. No significa que el cristiano sea impecable o perfecto, sino que no vive en un estado de pecado habitual o deliberado. El que es nacido de Dios ha experimentado un cambio de naturaleza y voluntad. Por ejemplo, no nacer de Dios significa un cambio radical de vida del mundo a la vida cristiana. Es un cambio total, es un cambio brutal, podríamos decirlo de esa manera. No es algo a medias, no es algo que uno piensa, sino que uno se ha transformado, o como dice la palabra de Dios, ha nacido nuevamente. Así que, hermanos, han experimentado un cambio de naturaleza y voluntad. El pecado ya no es su oficio ni su estilo de vida. Si cae es un incidente penoso, no una práctica constante. Esa es la gran diferencia, hermanos. No es algo que se esté pecando con todos los días, continuamente, y está en ese estado, no, ese ya sería otra cosa. Sino que un incidente es algo ocasional, que cualquier cristiano puede pasar. El nuevo nacimiento implica una obediencia a la simiente. Esa simiente es la palabra de Dios. Mientras esa palabra permanezca en él, el individuo, el hermano no puede seguir pecando impunemente, porque su nueva naturaleza se lo impide. O sea, obviamente pues siente que eso está mal y evita eso. Ahora, ¿quién guardará a quién? Aquel que fue engendrado por Dios. Este es un engendrado a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que guarda al creyente. El creyente también tiene la responsabilidad de guardarse a sí mismo, o sea, cuidarse a sí mismo, como sugieren otras versiones y el contexto de esta epístola.
La seguridad del cristiano no es incondicional. El maligno no le toca, porque el cristiano se mantiene bajo el refugio y las instrucciones de Cristo. Cuando uno está pues sujeto a Dios, no hay una puerta ahí abierta para que el maligno entre. Pero si uno está en pecado continuo, seguido, entonces es una puerta abierta para que el diablo haga su obra en esa persona. Por eso, el que permanece fiel en Dios, el maligno no le toca. ¿Qué significa esto? ¿Que el cristiano es inmune a las tentaciones o ataques? No, se refiere a un contacto superficial, sino a un asir o sujetar. El diablo puede tentar, pero no puede adueñarse ni destruir la salvación de quien permanece en Cristo. En pocas palabras, hermanos, el único responsable de nuestra pérdida de salvación es de uno mismo. El maligno no tiene poder sobre el creyente mientras éste use la armadura de Dios y la palabra o la espada. Hermanos, si el cristiano deja de guardarse, se expone voluntariamente, pero mientras persevere, el enemigo no tiene jurisdicción legal sobre él. Vamos a ver ahora que aquí en 1 Juan 5:18 es un versículo de victoria y responsabilidad. El cristiano tiene una nueva identidad que es incompatible con el pecado continuo. Cuenta con la protección activa de Jesucristo y por lo tanto tiene la capacidad real de resistir al diablo, de modo que éste no pueda dañarlo eternamente. Vamos a pasar ahora al siguiente versículo, hermanos. 1 Juan 5:19. Aquí vamos a ver, hermanos, la seguridad del creyente. Sabemos que somos de Dios. Así que el conocimiento del cristiano no es una mera opinión o un sentimiento, sino una certeza basada en la obediencia. El saber proviene de la evidencia de la vida transformada. Si guardamos sus mandamientos y amamos a los hermanos, que Juan enfatiza en todo lo largo de los estudios que hemos tenido, tenemos la seguridad de nuestra relación con Dios, de nuestra salvación, de nuestra seguridad plena, hermanos. El creyente, hermanos, que no pertenece a sí mismo, sino que ha sido trasladado de una esfera de autoridad a otra. El mundo, hermanos, entero, el mundo, el cosmos, se refiere a la humanidad que está totalmente en contra de Dios, con sus filosofías humanas y todo lo que es contrario a Dios entre los hombres, que es la mayoría. Hermanos, no hay un terreno neutral. El sistema mundial en la cultura política y diversiones pecaminosas forman un bloque que rechaza la soberanía de Dios. Esa es la realidad de nuestro mundo. Así que todo eso está bajo el maligno. La expresión griega indica que el mundo yace o está acostado en los brazos del diablo. El mundo es como alguien dormido que está durmiendo bajo los brazos de Satanás. No se resiste, se siente cómodo en los brazos del diablo o en su pecado. Mientras el cristiano lucha por resistir al diablo, el mundo se deja llevar por su corriente. Satanás es el príncipe de este mundo, según Juan 12:31, y ejerce un control sobre aquellos que no han nacido de nuevo. El maligno no siempre se presenta de forma aterradora, sino a través del humanismo, del materialismo y la falsa religión, manteniendo al mundo bajo su control de manera sutil. Lo que vemos acá, hermanos, es un llamado a lo que es a la separación bíblica. Si el mundo yace en el maligno, el cristiano no puede participar de sus prácticas sin comprometer su identidad. La victoria que menciona Juan, como vimos en el versículo 4 anteriormente, es precisamente nuestra fe, que nos permite salir de ese dominio y vivir una vida para Dios. Vamos a ver el penúltimo versículo, 1 Juan 5:20. El propósito de la venida que nos ha dado entendimiento. La venida de Cristo no fue solo un evento histórico, sino
una revelación intelectual y espiritual. El entendimiento, dianoía, no es una facultad nueva, sino la capacidad dada por el Espíritu a través de la palabra para distinguir entre la verdad y el error, especialmente contra los gnósticos que negaban la humanidad o deidad de Cristo. Este conocimiento no es subjetivo, sino basado en la evidencia del Hijo de Dios. Conocer al verdadero, el Padre, es posible únicamente a través del Hijo. Así que, hermanos, estamos en el verdadero. Esta frase, estamos en el verdadero, que es en su Hijo Jesucristo, subraya la unión del creyente con la deidad. Estar en el verdadero significa estar en comunión con Dios, el Padre. Sin embargo, esta comunión se logra exclusivamente a través de su Hijo. Estar en el Hijo es la manera práctica y real de estar en el Padre. Así que la preposición en denota una relación de pacto y obediencia. Como dice ahí el versículo, este es el verdadero Dios. Es necesario defender la deidad de Jesús. Existe un gran debate gramatical sobre si el antecedente de autos, es el Padre o Jesucristo. Sostienen con firmeza que el antecedente más cercano es Jesucristo. Por lo tanto, el texto afirma directamente que Jesús es el verdadero Dios. El verdadero ya se ha referido al Padre antes. Sería redundante decir que el Padre es el verdadero Dios al final. La conclusión lógica es que el título se le otorga a Cristo para cerrar la epístola dando referencia a su divinidad. Y coincide en que la gramática y el contexto apunta a Jesús. Él es la vida eterna, el título que Juan ya utilizó para referirse al Señor Jesucristo en el capítulo 1. Entonces, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, este es un golpe final contra la idolatría de esa época. Si Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, cualquier otra representación de la divinidad o cualquier camino de salvación fuera de él es un ídolo. La seguridad del cristiano radica en que su fe no está puesta en una filosofía, sino en la palabra divina y real de Dios. Vamos a ver ahora 1 Juan 5:21 para concluir. Aquí vemos que Juan concluye. ¿Qué está diciendo acá Juan? Algo breve nada más. Un ídolo no es solo una estatua de madera o de piedra. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde solo a Dios. Si en el capítulo 5 se centraba en conocer el verdadero Dios, cualquier desviación de este conocimiento es idolatría. Así que en el contexto histórico, Juan combatía las falsas enseñanzas que negaban la humanidad o la divinidad de Cristo. Al aceptar a un Cristo falso creado por la especulación humana, es en esencia una forma de idolatría. Aquí podemos ver, hermanos, que el uso del imperativo indica que el cristiano tiene la responsabilidad de vigilar su propio corazón. Dios nos guarda, hermanos, pero nosotros debemos guardarnos de las influencias externas. Después de declarar que estamos en el verdadero, como vimos en el 20, cualquier otra opción es un ídolo. La idolatría es la alternativa a la realidad espiritual. Así que la exclusividad de la comunión con Dios, hermanos, es solamente para Él. Los ídolos pueden ser materiales, dinero, posesiones o intelectuales como filosofía o humanismo. Cualquier cosa que nos aleje de la obediencia a los mandamientos mencionados en los versículos previos se convierte en un ídolo. Y al final dice un amén. Así que, hermanos, es una confirmación de la veracidad de todo el mensaje de la epístola. Es una verdad establecida que no admite compromiso con la falsedad. La palabra hijito refleja el tierno cuidado pastoral de Juan y la vulnerabilidad de los creyentes ante el error. Guardarnos no es un miedo pasivo, sino una vigilancia activa
en contra de las falsas doctrinas y los ídolos, todo lo que compite con la preeminencia de Cristo en la vida del cristiano. Así que, hermanos, este versículo es una advertencia contra el compromiso espiritual. No se puede estar en el verdadero y al mismo tiempo llegar a albergar ídolos en el pensamiento o en la práctica, hermanos. Muy bien, hermanos, espero que estos textos que hemos mencionado aquí nos haga ver y reflexionar cómo estamos delante de Dios y qué debemos mejorar. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.